El pasado 25 de febrero, todos los medios se hicieron eco del fallo del Tribunal Constitucional que, por unanimidad, declaró inconstitucionales algunos preceptos de la ley catalana de consultas y anulaba el decreto de convocatoria del 9N del Gobierno catalán. Esta es una de las últimas sentencias dictadas por el Alto Tribunal como intérprete supremo de la Constitución. Sabemos de sus sentencias, de la importancia que tiene el Tribunal Constitucional, pero ¿hasta dónde llega nuestro conocimiento sobre esta importante institución? ¿Cómo interpreta jurídicamente y resuelve los diversos tipos de conflictos que se presentan ante el Tribunal Constitucional? Hoy en Sin Distancias presentamos un proyecto de innovación docente, Jurisprudencia Constitucional para no juristas, que tiene como objetivo explicar de la forma más clara y rigurosa las sentencias más importantes del Tribunal Constitucional, para que las podamos entender todos sin necesidad de ser juristas. Pero ¿quién mejor nos puede explicar en qué consiste este proyecto y para quién va dirigido, cuáles son los retos que se plantean? Es nuestro invitado, el profesor Jorge Alguacil González Aurioles, coordinador del proyecto. Bienvenido y gracias por acompañarnos en este tiempo de radio. Muchas gracias a ustedes. Además de hablarnos del proyecto, en esta ocasión también nos acercará a la institución del Tribunal Constitucional y comentará una de las sentencias más importantes, la 15/82 de 23 de abril, sobre la objeción de conciencia. Profesor Alguacil, ¿qué nos puede contar en primer lugar de este proyecto de innovación docente Jurisprudencia Constitucional para no juristas? Muchas gracias en primer lugar por prestarnos este magnífico soporte que es la radio para dar difusión a este pequeño proyecto, ¿no? Somos profesores de Derecho Constitucional de la UNED y de la Universidad de Alcalá. Creemos, sinceramente, que podemos ofrecer a nuestros alumnos y en general a cualquier estudiante y ciudadano interesado una primera aproximación a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y así a las sentencias más importantes que ha dictado nuestro tribunal a lo largo de su ya dilatada historia. ¿Y cuál es el fin último de ello? ¿Para qué? Pues para algo muy sencillo, a través del comentario sistemático de las resoluciones más relevantes del Tribunal Constitucional, intérprete supremo de nuestra Constitución, se trata de poner de manifiesto cómo opera la Constitución en la resolución de conflictos concretos que pueden afectar más o menos directamente a cualquier persona. No se trata de impartir teoría o de exponer lo que dice el Tribunal Constitucional sobre nociones tan básicas y fundamentales para nuestra disciplina científica como las de contenido esencial o la de interpretación del principio de proporcionalidad, sino de ver en concreto, en una sentencia que aplique estos conceptos, qué problema se plantea y cómo utiliza estos conceptos para resolverlo. Lo prioritario no es así la asignatura teórica, sino la relevancia práctica. En definitiva, y para que nos quede claro a quién va dirigido el proyecto y adaptando el lenguaje al propio del Espacio Europeo de Educación Superior, ¿qué competencias se supone que ha de adquirir el estudiante o ciudadano oyente de una serie de programas de radio? Resumiendo, el proyecto está dirigido a los estudiantes de la asignatura Estado Constitucional del grado de Trabajo Social de la UNED y, en general, a cualquier estudiante o ciudadano no jurista o jurista también, por supuesto. Las competencias que intentaremos transmitirles. Responder a esta pregunta no es fácil. Podría resumirse quizá así: tomar conciencia de la importancia e interés que tiene conocer la forma de razonar y argumentar del Tribunal Constitucional Español, y ser capaz, por lo tanto, de aproximarse a comprender los diferentes razonamientos que ha usado nuestro tribunal para resolver casos concretos que a lo largo de la historia se le han ido presentando. Porque en el fondo supongo que no debe ser nada fácil explicar jurisprudencia del Tribunal Constitucional para estudiantes que no cursan un grado de Derecho o, como ha subrayado usted, para ciudadanos que carecen de formación jurídica, pero que también tienen derecho a conocer cómo razona nuestro alto tribunal, ¿no? Y nosotros la obligación de exponérselo adecuadamente. Ciertamente no es nada fácil. El reto, me parece, con el que nos encontramos es doble. En primer lugar, debemos ser capaces de explicar la importancia de aproximarnos y estudiar jurisprudencia constitucional para alumnos que no optan a cursar un grado jurídico o ciudadanos que no han optado por formarse en el mundo del derecho. Y en segundo lugar, debemos explicar las razones que justifican su estudio
y la importancia que tendrá, primero, para la formación en general del ciudadano y, segundo, para el ejercicio profesional futuro de nuestros estudiantes. ¿Y cómo se pueden lograr estos retos, profesor Alguacil? En primer lugar, nuestro Tribunal Constitucional, a través de su jurisprudencia, ha aplicado la Constitución, aplicación que lleva consigo implícita una actividad previa de interpretación a los efectos de resolver los más diversos tipos de conflictos que se han ido suscitando en el orden constitucional español. A través del análisis de tal jurisprudencia, cabe explicar prácticamente todo el derecho constitucional. En nuestra vigente sociedad hemos de partir de un hecho. Cualquier sujeto, público o privado, puede interpretar la Constitución. Todos, en cuanto ciudadanos que vivimos en una comunidad, participamos y somos intérpretes de la Constitución. Pero entre todos los sujetos que pueden interpretar la Constitución, que somos todos, hay que destacar la posición de algunos. El Tribunal Constitucional es el supremo intérprete constitucional. Su interpretación se impone a la del resto. Es importante conocer, pues, tal interpretación, pues a su través podemos comprender todo el propio orden constitucional. Pero en segundo término, el reto es explicar estas resoluciones de forma amena y didáctica, haciendo ver cómo cada una de las sentencias del Tribunal Constitucional trae causa de un conflicto específico que tiene que resolver. Para ello, hace uso de categorías y conceptos propios de nuestra disciplina científica. Nuestro reto es hacer ver cómo una gran cantidad de conflictos que ha tenido que ir resolviendo el Tribunal Constitucional son conflictos en los que nuestros estudiantes pueden encontrarse a lo largo de su vida profesional. Y para dar respuesta a los mismos, ha necesitado tener conocimientos de derecho constitucional. El Tribunal Constitucional, en definitiva, ha tenido que hacer frente a intereses contrapuestos, sustentados en diferentes interpretaciones constitucionales. Como decíamos, todos somos intérpretes constitucionales. Ante el Tribunal Constitucional se enfrentan diferentes interpretaciones constitucionales y ha tenido que dar respuesta a este conflicto específico haciendo valer, imponiendo una determinada interpretación constitucional. Se trata de hacer ver las razones que hacen necesario conocimientos de derecho constitucional para no juristas, en este caso concreto, para estudiantes del grado de trabajo social. ¿Y cómo tienen pensado articular el proyecto? Al efecto de dar un orden y una lógica a la emisión de las resoluciones, se estructurarán conforme a la propia sistemática del manual Elementos de Derecho Constitucional Español, editado en Marcial Pons, estructurado en 4 apartados muy claros, ¿no? Estado constitucional, organización del Estado, creación del derecho y derechos fundamentales. Pues este es el proyecto, pero antes de adentrarnos en el comentario de la sentencia del Tribunal Constitucional, es importante conocer muy bien esta institución, aproximarnos al Tribunal Constitucional. Sí, del Tribunal Constitucional quizá podemos decir 3 cosas muy claras, ¿no? En primer lugar, que es un órgano constitucional del Estado, que es un órgano de naturaleza jurisdiccional, en segundo término, y por último, que es el supremo intérprete constitucional. Primero, el Tribunal Constitucional es uno de los órganos constitucionales del Estado. ¿Qué es un órgano constitucional? Es aquel que es necesario e indefectible de un determinado Estado. Su desaparición o transformación radical implicaría un cambio en la estructura misma del Estado. En virtud del artículo 1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, que es la ley que desarrolla la organización, la naturaleza y el funcionamiento del Tribunal Constitucional, este órgano, el Tribunal Constitucional, es independiente de los demás órganos constitucionales y está sometido solo a la Constitución y a la presente Ley Orgánica. Segundo, el Tribunal Constitucional es un órgano de naturaleza jurisdiccional. Esto me importa subrayarlo. Sus miembros, es cierto que son designados por órganos esencialmente políticos, y algunas de sus decisiones, como la que ha encabezado muy oportunamente el comienzo de esta entrevista, pueden tener importantes repercusiones políticas. Pero no por ello, importa destacar, deja de ser un verdadero tribunal, que resuelve conforme a derecho las controversias que le son formuladas también conforme a derecho, jurídicamente. Este carácter jurisdiccional es el que legitima su propia existencia y explica su convivencia pacífica con los 3 poderes tradicionales del Estado, el poder legislativo, el ejecutivo y el judicial. Por lo tanto, es un órgano jurisdiccional que resuelve conforme a derecho. Y tercero, el Tribunal Constitucional es el supremo intérprete de la Constitución. Lo hemos venido diciendo, ¿no? No es el único intérprete, como no podía ser de otro modo.
cuando estamos en presencia de una constitución normativa de aplicación directa que vincula a todos los poderes públicos. En toda sociedad constitucional existe, como ha subrayado, por ejemplo, Peter Heberle, un gran constitucionalista alemán, en toda sociedad constitucional existe una sociedad abierta de intérpretes constitucionales. La Constitución, en cuanto permeabiliza toda la vida social, nos hace a todos intérpretes de la misma. Sin embargo, ocurre que el Tribunal Constitucional encarna la última y definitiva interpretación constitucional. Y una vez planteado el asunto ante él, con diferentes interpretaciones constitucionales, todos los poderes públicos y privados quedan sometidos a la interpretación que de la Constitución realice el Tribunal Constitucional. ¿Cuál es la organización y composición del Tribunal Constitucional? El Tribunal Constitucional está compuesto por 12 magistrados nombrados por el rey. Tal nombramiento es puramente formal. El monarca se limita a certificar la designación previa de tales magistrados por los órganos constitucionales competentes. ¿Pero realmente designan los políticos mediante el conocido sistema de cuotas? Vamos a ver, antes de contestar a la pregunta, me importa destacar, al menos teóricamente, cuáles son los objetivos de la designación de los magistrados. Son dos: la independencia y la competencia. La designación efectivamente es realizada por políticos y por jueces. El Congreso de los Diputados y el Senado eligen cada uno de ellos a 4 magistrados, requiriéndose una mayoría de 3/5 para su designación. Tales mayorías son precisamente las que mueven al sistema de cuotas al que se refiere en su pregunta. Los dos partidos mayoritarios se necesitan mutuamente para sacar al candidato propuesto, que en todo caso, importa destacar, ha de respetar los requisitos materiales a los que me referiré más adelante. El problema es la interpretación del cumplimiento de tales requisitos, como veremos. El Gobierno escoge a 2 magistrados y el Consejo General del Poder Judicial escoge a otros 2 magistrados por mayoría de 3/5 de sus miembros. Ahora, los requisitos materiales, que aquí estaría el quid de la cuestión. Para ser elegido magistrado del Tribunal Constitucional se requiere, primero, ser ciudadano español, y segundo, y esto es importante, ser jurista de reconocida competencia. Esto es un concepto jurídico indeterminado, y un concepto que más determinado para mí, que es con más de 15 años de ejercicio profesional, ¿no? Este es el requisito más controvertido, pues la interpretación del mismo es muy abierta. Y aquí el sistema de cuotas puede ser, y de hecho es esencialmente nocivo. Un partido puede contentarse con sacar a su candidato sin tomar en cuenta si el candidato del otro partido cumple al menos mínimamente el requisito de la reconocida competencia, ¿no? De ahí conocido el sistema de cuotas y lo perverso del sistema de cuotas, ¿no? Es decir, el que un determinado partido pueda introducir a una persona que no cumple este requisito de los 15 años de servicio profesional o ser jurista de reconocida competencia, ¿no? No se garantiza así la existencia de un número mínimo de magistrados de carrera, ni tampoco se establece una edad mínima para el ejercicio de esta función jurisdiccional. La designación se produce por un periodo de 9 años, con una renovación por terceras partes cada 3. De este modo, la renovación total, completa del Tribunal Constitucional se produce a los 12 años, por lo que no puede estar vinculado a ninguna concreta legislatura. Este periodo es cierto que puede verse prorrogado en el caso de demorarse la designación de los nuevos magistrados. La condición de magistrado del Tribunal Constitucional es personalísima. Es incompatible, pues, con la de cualquier otro cargo público o cualquier actividad profesional. Los magistrados son independientes e inamovibles en el ejercicio de su mandato y no podrán ser perseguidos por las opiniones expresadas en el ejercicio de sus funciones, ni sustituidos o suspendidos, sino por alguna de causas muy tasadas: renuncia aceptada del presidente, expiración del plazo de su nombramiento, por incurrir en alguna de las causas de incapacidad previstas para los miembros del Poder Judicial, por incompatibilidad sobrevenida, por dejar de atender con diligencia los deberes de su cargo, un concepto jurídico también indeterminado, por violar la reserva propia de su función o por haber sido declarado responsable civilmente por delito doloso o por culpa grave. El cese en el cargo por las causas primera y segunda es decretado por el presidente del Tribunal Constitucional. En los demás casos corresponde la decisión al Pleno por mayoría simple. ¿Y qué tipo de recursos pueden llegar al Tribunal Constitucional? Que yo creo que esto también es lo importante. Sí. El Tribunal Constitucional, como decíamos anteriormente, resuelve problemas, conflictos que se plantean en la sociedad. Tales conflictos pueden llegar por la vía del recurso a la ley, ya sea recurso o cuestión de inconstitucionalidad, como veremos, de los conflictos de competencia y del recurso de amparo. Mediante el recurso contra la ley, el Tribunal Constitucional controla la constitucionalidad de esta norma jurídica. La ley es la norma producida por las Cortes Generales, Congreso y Senado, en el denominado procedimiento legislativo.
Es, por lo tanto, la expresión jurídica, en derecho, de la decisión política de la mayoría. Pero tal decisión política de la mayoría, expresión máxima de la democracia, ha de respetar los límites de la Constitución. La Constitución, como ya nos dijo nuestro Tribunal Constitucional en su importante sentencia 11/81, es lo suficientemente amplia como para que las opciones políticas más diversas puedan alcanzar mayorías suficientes para crear derecho y transformar, por lo tanto, las reivindicaciones sociales que han hecho suyas en decisiones estatales, ¿no? Ahora bien, existen unos límites que establece la propia Constitución. Nos encontramos no ante una mera democracia, sino una democracia constitucional. Y el Tribunal Constitucional, mediante este recurso, debe garantizar que el legislador no supera tales límites. El recurso frente a la ley puede ser planteado de forma abstracta por diputados o senadores, recurso de inconstitucionalidad, o puede ser planteado por los propios jueces al tener que aplicar una ley que entienden que puede ser inconstitucional, cuestión de inconstitucionalidad. También tenemos, por último, el control previo de constitucionalidad de los tratados internacionales. El artículo 95 de la Constitución faculta al Gobierno, al Congreso de los Diputados o al Senado para requerir al Tribunal Constitucional que se pronuncie sobre la conformidad o disconformidad a la Constitución de las estipulaciones de un tratado internacional antes de su integración en el ordenamiento español. Conflictos de competencia. Como consecuencia de la división territorial del poder, la Constitución realiza un sistema de distribución de competencias entre el Estado central y los entes descentralizados, en nuestro caso, las comunidades autónomas. En caso de conflicto, el Tribunal Constitucional es el encargado de estipular, mediante la correspondiente interpretación constitucional, de qué órgano, si del Estado central o de las comunidades autónomas, es la competencia en cuestión. El problema, en este caso, es la parcial indefinición inicial del modelo territorial del Estado por parte de la Constitución y los consiguientes problemas interpretativos del reparto de competencias. Nos queda por último el recurso de amparo. ¿Este es en el que pueden intervenir directamente los ciudadanos? Sí, los ciudadanos pueden acudir, pero me interesa destacar que los ciudadanos pueden acudir directamente a los jueces y tribunales ordinarios para solicitar amparo cuando han visto vulnerados sus derechos fundamentales. Esto es, los jueces y tribunales ordinarios son los primeros y principales obligados a proteger a los ciudadanos frente a las posibles vulneraciones de sus derechos. Ahora bien, esto no es óbice para que se haya querido que la actuación judicial pueda ser objeto de un control privilegiado, el otorgado en última instancia por el Tribunal Constitucional. Entonces podríamos hablar de dos tipos de recursos de amparo, uno que podríamos denominar ordinario y otro ante el Tribunal Constitucional. Efectivamente, el recurso de amparo ordinario se produce ante los jueces y tribunales ordinarios. Ellos son los principales obligados en tutelar y dar amparo ante cualquier violación de un derecho fundamental. El recurso de amparo extraordinario se da ante el Tribunal Constitucional y es, como su propio nombre indica, extraordinario y, en consecuencia, subsidiario. Ha de agotarse la vía judicial previa para poder llegar al Tribunal Constitucional. La excepcionalidad de este recurso es la que explica la última reforma del mismo, que introduce el término de relevancia constitucional para descartar cualquier conflicto que llegue al Tribunal Constitucional por esta vía y que carezca de tal relevancia constitucional. ¿Y cómo se organiza el tribunal para resolver todos estos recursos, profesor Alguacil? El tribunal es un órgano constitucional unitario. Además del Pleno, consta de 2 salas, compuestas por 6 magistrados, y cada una de las salas constituyen respectivamente 2 secciones formadas por 3 magistrados. El Pleno conoce de los recursos y de las cuestiones de inconstitucionalidad, promovidas, como habíamos visto, contra normas con rango de ley. Resuelve también los conflictos de competencia de naturaleza interterritorial entre el Estado y las comunidades autónomas, así como de las impugnaciones que formule el Gobierno. Conoce también de los conflictos entre los órganos constitucionales del Estado y de los conflictos en defensa de la autonomía local. A requerimiento del Gobierno o de cualquiera de las cámaras se pronuncia sobre la constitucionalidad de un tratado internacional que se vaya a suscribir. Resuelve también la eventual recusación de alguno de los magistrados que integran el tribunal y cualquier otro asunto que recabe para sí, a propuesta del presidente o de 3 magistrados. Las salas conocen de los recursos de amparo constitucional y de los aspectos incidentales inherentes a los mismos,
así como de acordar la suspensión de la ejecución del acto de los poderes públicos por razón de la cual se solicite el amparo. Las secciones, por último, asumen el despacho ordinario de los asuntos que entran en el tribunal y deciden sobre la admisión o inadmisión de los recursos. Pues ya conocido como es esta institución tan importante como es la del Tribunal Constitucional, pasamos al objetivo de este proyecto, que es el conocimiento de las sentencias del Tribunal Constitucional. Y hoy nos va a hablar de una importante sentencia de este alto tribunal, la 1582 del 23 de abril, ¿no? Sí. Como decía anteriormente, hemos optado por la estructura del Manual de Derecho Constitucional de Trabajo Social. La primera parte del temario es Estado Constitucional. La profesora Mónica Arenas examinará la muy importante Resolución 80/1982 y explicará ahí el sentido de la normatividad de la Constitución y de su supremacía. Yo me limitaré, como has adelantado, a realizar unas breves glosas de la Resolución 15/82 de 23 de abril, en la que, a partir de un conflicto bien diverso de la Resolución 80/1982 y de una solución del conflicto también diferente, se alcanzan conclusiones parecidas respecto a la normatividad y supremacía de la Constitución. Pues en primer lugar, y tratando de seguir la sistemática que planteaba en el comentario de una sentencia, ¿cuál es el conflicto que tiene que resolver el Tribunal Constitucional en este caso? El Tribunal Constitucional tiene que resolver un recurso de amparo, es decir, un ciudadano ha acudido a los jueces y tribunales ordinarios solicitando un amparo ordinario que no le ha sido concedido y al final llega de forma subsidiaria al Tribunal Constitucional, bajo la dirección del letrado don Joaquín Ruiz Jiménez. Y este recurso de amparo lo hace contra el acuerdo de la Junta de Clasificación y Revisión Jurisdiccional de la Zona Marítima del Estrecho de 26 de septiembre de 1980 y la resolución del Almirante Capitán General de la Zona Marítima del Estrecho de 19 de noviembre de 1980. Entiendo, por tanto, que existen diferentes puntos de vista, el del recurrente y el de la Junta de Clasificación y Revisión Jurisdiccional de la Zona Marítima del Estrecho. ¿Podría explicárnoslo? Sí, comenzaré por el de la Junta de Clasificación y Revisión Jurisdiccional de la Zona Marítima del Estrecho de 26 de septiembre de 1980. Deniega la prórroga que el recurrente formula de incorporación al servicio militar, porque el recurrente había alegado objeción de conciencia por motivos personales y éticos, y lo deniega porque el Real Decreto 3011-1976 de 23 de diciembre, que es la norma legal actualmente vigente, en ese momento vigente, solo contempla la objeción de conciencia de carácter religioso y no la objeción de conciencia por motivos personales y éticos. El almirante capitán general, al que recurre, desestima de nuevo el recurso por idéntica razón. Entonces, ¿el recurrente en qué se basa para entender que tal denegación, que por lo visto no está contemplada en la legislación de la época, es inconstitucional? Esboza básicamente tres argumentos. En primer lugar, la Constitución, que es norma suprema, reconoce la objeción de conciencia por cualquier motivo, y no solo por motivos de índole religiosa, pues es un principio general del derecho, aceptado y refrendado además por una constante jurisprudencia del Tribunal Supremo. En segundo lugar, el reconocimiento de la objeción de conciencia, no circunscrito a motivaciones de carácter religioso, aparece avalado por la doctrina y el derecho comparado. Y en tercer lugar, y como consecuencia de todo ello, debe entenderse que el Real Decreto 3011-1976 de 23 de diciembre, que contempla tan solo la objeción de conciencia de carácter religioso, carece ya de validez y vigencia tras la promulgación de la Constitución, al menos en lo que se refiere a la calificación y fundamento de la objeción de conciencia. Alega, por lo tanto, la supremacía de la Constitución frente a la legislación del momento, algo que no parece reconocer la Junta Militar. Ni reconoce ni no reconoce. Debe tener en cuenta el momento histórico en el que se plantea el conflicto, 1982, cuando la Constitución llevaba poco tiempo de vigencia. Y la ley aparecía para muchos como el supremo derecho. La interpretación estricta de la ley llevaba a desestimar la petición del recurrente. Lo que ocurre es que por encima de la ley existe un derecho superior, el derecho constitucional, que se impone al derecho establecido por la ley. El problema, además, es mayor, porque el artículo 30.2 de la Constitución establece que la ley regulará la objeción de conciencia, y tal regulación no se había producido aún.
La legislación aplicable al caso, no lo olvidemos, es el decreto 3011/1976, anterior a la Constitución. ¿Y qué es lo que dice el Tribunal Constitucional? Pues en primer lugar, algo que me parece de gran importancia. La libertad de conciencia está amparada por la Constitución directamente, sin que sea necesaria la actividad legislativa. En sus propias palabras, la libertad de conciencia es una concreción de la libertad ideológica, que nuestra Constitución reconoce en el artículo 16. La objeción de conciencia es un derecho reconocido explícita e implícitamente en el ordenamiento constitucional español, sin que contra la argumentación expuesta tenga valor alguno el hecho de que el artículo 32 de la Constitución emplee la expresión «la ley regulará», lo cual no significa otra cosa que la necesidad de la interpositio legislatoris no para reconocer, sino, como las propias palabras indican, para regular el derecho en términos que permitan su plena aplicabilidad y eficacia. La consecuencia es muy clara. Es evidente que la regulación contenida en el mencionado decreto, norma incluso de rango inferior a la ley, y que contempla únicamente la objeción de carácter religioso, resulta insuficiente en su aplicación a la nueva situación derivada de la Constitución, derivada del derecho constitucional. Para cumplir el mandato constitucional, es preciso, por lo tanto, que el objetor de conciencia tenga derecho a que su incorporación a filas se aplace hasta que se configure el procedimiento que pueda conferir plena realización a su derecho de objetor. Y, en definitiva, profesor Alguacil, ¿qué es lo que resuelve al final el Tribunal Constitucional? Pues muy claro, reconoce el derecho del recurrente a que se aplace su incorporación a filas hasta que se dicte la ley prevista en el artículo 30.2 de la Constitución, que permita la plena aplicabilidad y eficacia del derecho a la objeción de conciencia por él alegada. Declara en consecuencia nulo el acuerdo de la Junta de Clasificación y Revisión Jurisdiccional de la Zona Marítima del Estrecho de 26 de septiembre de 1980. Y ahora vendría aquí lo más complicado de explicar para los no juristas, el fondo de los fundamentos jurídicos en los que se basa el Tribunal Constitucional para resolver la cuestión. Efectivamente, ¿no? Y quizá lo más importante de esta resolución es tomar conciencia cómo, desde el primer momento, el Tribunal Constitucional quiere dejar claro dos cosas. En primer lugar, que la Constitución es fuente del derecho. Esto es, crea derecho, que podemos hablar, por lo tanto, de derecho constitucional. La Constitución no es un mero documento político, ni el derecho se agota en la ley, que es el argumento que vendría a amparar el acto administrativo por el cual se deniega la prórroga al cumplimiento del servicio militar. La Constitución es fuente del derecho y sus disposiciones pueden ser alegadas ante los tribunales. Y no solo ello, no es cualquier fuente del derecho, es la suprema. El derecho contenido en la Constitución prima sobre el derecho restante. Esto es, el derecho contenido en la Constitución respecto a la objeción de conciencia prima sobre el Real Decreto al que antes nos hemos referido, ¿no? Lo estipulado en la Constitución prima sobre la ley y prima sobre el resto del derecho. Por eso, el Tribunal Constitucional interpreta el derecho que se deriva de la Constitución por lo que se refiere a la objeción de conciencia y llega a unas conclusiones que rigen por encima de lo estipulado en la regulación que había alegado la Junta de Clasificación y Revisión Jurisdiccional de la Zona Marítima del Estrecho de 26 de septiembre de 1980. Pues aquí damos por finalizado el primer programa que dedicamos a la jurisprudencia constitucional para no juristas, con este comentario a la resolución 15/82 de 23 de abril sobre la objeción de conciencia con el profesor Jorge Alguacil. Muchísimas gracias y nos vemos en otra ocasión. Pues muchísimas gracias a ustedes cuando quieran. Sin distancias. Radio 3.